Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. A partir de este momento estamos todos en contacto para hablar de un tema trascendental en nuestra sociedad, que es el empleo, el panorama laboral en Cali y la región. Por eso tenemos invitados especiales, porque entre mayo y julio del presente año, Cali tuvo la tasa de desempleo más alta del país, con un 11.7%, superando incluso la media nacional, que se ubicó en un 10.2%. Según la encuesta del Observatorio Cali Cómo Vamos, señala ese mismo informe que el número de personas ocupadas en Cali alcanzó un total de 1.009.000 personas, 41.713 menos comparado con el mismo periodo de 2023. En contraste, el promedio de población ocupada a nivel nacional aumentó en ese periodo en 117.843 empleados. Cali aportó 6 de cada 10 desempleados que registró el país en este periodo. Tengo invitados especiales para hablar de este tema. Nos acompaña Paola Andrea Navia. Isa es psicóloga, especialista en jurídica y forense, con experiencia en el área organizacional del recurso humano, y está vinculada al SENA, la Agencia Pública de Empleo del SENA, brindando apoyo en el proceso de inserción al mundo laboral, algo muy importante para este proceso. Paola, bienvenida. Muchísimas Buenas gracias noches. por el espacio. También nos acompaña Juan Camilo Arana Méndez, psicólogo, magíster en psicología, modalidad de investigación, experiencia laboral en intervención social y comunitaria en procesos de reinserción social con jóvenes en Cali. Actualmente es orientador de la Agencia Pública de Empleo para población víctima del conflicto armado y población vulnerable en el SENA también. Bienvenido, Juan Camilo. Muchas gracias. Buenas noches a todos los televidentes. Y está con nosotros virtualmente Laura Ortiz Galindo, es estudiante de Administración Pública de la SAP, líder estudiantil, integrante del equipo de mujeres con criterio de sede de trabajo, donde investigan asuntos de género. Bienvenida, Laura. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí hablando de esto tan importante que nos concierne a todos, que es el mercado laboral en Colombia. Y qué importante escuchar a la gente joven, quizá un segmento en donde el desempleo tiene unas cifras bien importantes. Y completa este panel de invitados, nada más y nada menos que Alejandro López Vera, que es director de Cali Cómo Vamos, el Observatorio Ciudadano dedicado al monitoreo e indicadores de calidad de vida en Cali y municipios de influencia. Alejandro, bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches a todos los televidentes, buenas noches a mis compañeros también. Y claro, súper clave el tema de hablar de empleo en la ciudad. Claro que sí, porque casi siempre que empieza un año la gente piensa, ojalá que este año, en enero, sí pueda vincularme, sí pueda engancharme al mercado laboral. Bueno, Alejandro, yo presenté unas cifras de mayo a julio, pero usted las va a actualizar. ¿Hemos mejorado o desmejorado? Hablábamos de un 11.7% por encima de la media nacional. ¿Qué ha pasado desde ese momento, Alejandro? Listo, bueno, entonces las últimas cifras, digamos, vamos a configurar un poco el mercado laboral. Entonces, en términos de desempleo, las últimas cifras que publicó el DANE son del trimestre julio-septiembre. Entonces, la tasa de desempleo fue 10,9%. Si comparamos esa tasa frente al mismo trimestre del año anterior, pues no presentó variaciones. Realmente también fue 10,9% frente a lo que tenemos hace un año. De hecho, en número, hubo 6.000 desempleados menos. ¿Mejoramos levemente? Sí, digamos que ya en términos netos de números, sí, digamos, salieron de situación de desempleo, digámoslo así. Pero digamos que la dinámica es mixta, porque vamos a la tasa, a la parte de la ocupación, y hubo 33.000 ocupados menos si comparamos frente al año anterior. Entonces uno dice como, bueno, hubo 6.000 desempleados menos, pero también hubo 33.000 ocupados menos. Entonces no es que se configure como de que necesariamente las personas que salen de esa situación de desempleo entran necesariamente al mercado laboral como personas ocupadas. Sino que pues también se presentan estas situaciones. Cali no es la peor en términos de tasa de desempleo. Pero sí superamos la media nacional. Y además también pasa de que pues ciudades, estamos por encima de ciudades como Bogotá, como Medellín, Barranquilla sí tiene una situación pues mucho más preocupante que mucho la más de Cali. parecida a Cali. Sí, pues una nos tasa, superan, creo. Sí, nos supera, digamos, si vemos las 5 principales ciudades, la tasa de desempleo de Barranquilla es más alta.
Pero bueno, pasa esto. Y algo importante que te quería mencionar también es el tema de, hablamos de desempleo, hablamos de ocupación, pero también qué pasa con esas personas que salen de la fuerza de trabajo, es decir, que salen de los ocupados y de los desocupados. ¿Qué están haciendo? Entonces, digamos que en este trimestre se presentó un incremento de cerca de 62.000 personas que salieron de la fuerza de trabajo y que realmente cerca de la mitad están en temas de oficios del hogar. Entonces no necesariamente pasan a ser población que entra a estudiar o entra a otros oficios, sino que están en temas de oficios del hogar. Entonces ahí eso configura un poco más o menos cuál es el panorama general del mercado laboral, en cifras pues como puntuales que uno a veces se le quedan en la cabeza en términos de ocupación. Si vemos también la tasa de ocupación, que no te dije el dato, la tasa de ocupación de Cali es la más baja de las 5 principales ciudades. Eso es cerca de 57,5%. Esa también tuvo una reducción de cerca de 2.5 puntos porcentuales frente a la del trimestre del año pasado, igual. Entonces ahí también como que vamos abriendo un poco más el abanico y mirando un poco cómo está configurado el mercado laboral hasta julio-septiembre. Y perdón que me extendí como un poquito. Claro, Paola Navia, con mucha experiencia en todo este tema de perfilamiento, de empleados para distintas empresas, ¿qué están pidiendo las empresas en el Valle del Cauca? ¿Cuál es, digamos, el estereotipo, la caracterización de ese empleado que más están pidiendo las empresas que acuden al SENA para enganchar gente? Digamos que no es atípico que lo que más esté buscando a nivel laboral es todo el sector de ventas, servicio al cliente, almacén, que se la cubre parte con técnicos operativa. y tecnólogos. Exactamente. Entonces, de un buen tiempo para acá se ha visto que la salida del técnico, del tecnólogo ha sido mucho más asequible, mucho más sencilla que la salida, digamos, del profesional, del especialista, en términos de vacantes y solicitudes laborales, por el simple hecho de que, digamos, que son más operativos y hoy en día o la rotación o la necesidad laboral se ha visto desde la parte de mano de obra, la parte operativa, la parte de la asistencia, de la atención al cliente, 100%, y es, digamos, lo que más se está buscando en este momento. Actualmente en la agencia de empleo contamos para el sector de atención, ventas, comercial, por lo menos con unas 1.200 vacantes disponibles para temporada, entrando dentro de lo que estamos en este momento, en el trimestre en el que estamos, que ya cerrando año y viene toda la temporada decembrina, entonces se requiere muchísimo más desde el sector industrial en la parte operativa auxiliar de producción y lo que viene siendo ventas. Ventas al mostrador y ventas al por mayor y demás. Exacto. Bueno, Juan Camilo, usted también es un investigador del tema y quisiera preguntarle qué pasa entonces si el requerimiento es ese, técnicos y tecnólogos especialmente, con los profesionales que acuden a estas entidades en busca de un empleo. Casi todo mundo, casi todos los jóvenes se quejan porque dicen, nos piden experiencia, pero no nos dan la oportunidad de poderla adquirir. Sí, efectivamente eso se ve no solo aquí en Cali, sino a nivel nacional, ¿no? Eso es una problemática que hay en todo Colombia. Como un denominador. Exactamente, en todas las grandes ciudades principales, y aquí pues no somos la excepción, ¿cierto? Mucho tiene que ver también con el tema de los requerimientos de las empresas. Entonces las empresas te hacen una serie de requerimientos bastante sobrecalificados, pero el rubro y la compensación monetaria, económica y salarial no es justa. Para hacer gráficos, hace 10, 12 años, la recepcionista de una empresa era una bachiller, pero hoy le piden que sea bilingüe, que tenga conocimiento amplio en ofimática. En sistemas, claro, pero le van a pagar 1.400.000. 1.400.000 y todas las prestaciones y los turnos. Y tiene que pasar 3 o 4 entrevistas. Por lo menos 24 meses de experiencia. Exactamente, y los turnos son más incluso de 8 horas. Dan un subsidio de transporte y ya, o sea que también es algo de llamar la atención del otro lado, del sector empresarial, y también que ellos se cuestionen, ¿cierto? Una mano en el corazón y otra en el bolsillo, ¿no? Exactamente, y se replanteen. Uno entiende, es la empresa, es su patrimonio, es lo que ha construido durante años, pero también uno debe ser congruente y elocuente un poco con lo que está requiriendo y también asimismo
con lo que está ofreciendo salarialmente. O sea que haya como un equilibrio exactamente. entre lo que quieren, el perfil que quieren, y la plata que están dispuestos a pagar por ese trabajo. Exactamente. Yo a un doctor que ha hecho su doctorado en una universidad no le voy a pagar 3 millones de pesos por coordinar o dirigir un proyecto. Entonces hay que ser un poco más elocuentes y coherentes con la demanda y la retribución pues económica. Un aspecto muy importante. Laura, usted es estudiante de Administración Pública en la ESAP y escucha este panorama. ¿Se preocupa como estudiante del futuro que les espera cuando se gradúen o no? Claro, por supuesto que sí, ¿no? Yo creo que más que como estudiantes, como colombianos en general, y es que el país pues enfrenta un desafío crucial para impulsar el crecimiento económico, ¿no? Y eso especialmente en el sector productivo, como consecuencia también de la caída de la producción agraria e industrial, que termina deteriorando o termina afectando esa capacidad del país para generar riqueza y empleo. Entonces, claro, pues nosotros vemos una situación del empleo pues, preocupante enormemente, donde vemos que esa situación se ve profundamente agravada, que Alejandro puede explicarlo mucho mejor, el déficit fiscal y comercial que termina afectando esa estabilidad económica del país, ¿no? Entonces, principalmente como mujer, uno ve datos alarmantes que nos da, ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la OCDE, ese club de países ricos del cual irónicamente Colombia hace parte, y es que el país tiene la peor tasa de desempleo para las mujeres. Entonces, a eso sumado la carga de género, con una tasa de desempleo para las mujeres del 14,35% en comparación con el 8,89% de los hombres. Y todo eso, pues finalmente refuerza la idea de que es necesario que hoy el gobierno nacional se esté pensando en invertir en servicios públicos de calidad, fortalecer la protección social, hoy más que estuvo tan en auge esta discusión de la reforma laboral y la reforma pensional, y es que solamente podemos avanzar en esto si realmente el gobierno nacional, si realmente nosotros como sociedad nos estamos pensando o centramos las necesidades y los derechos de los colombianos para poder lograr un desarrollo económico sostenible en Colombia. Así que, bueno, pues primero también como la invitación o una de las grandes exigencias, consignas que nosotros desde ese trabajo hemos trabajado, y es lo importante de elevar las exigencias al gobierno para poder generar un desarrollo industrial y que crear empresa en este país pues no sea cada vez más difícil, por no decir imposible. Hoy recordando que somos las mujeres las que estamos liderando las micro, pequeñas y medianas empresas y los emprendimientos debido también a la sobrerepresentación de la informalidad que hoy las mujeres tenemos, ¿no? ¿Y esto por qué? Sí. Porque estamos en el rebusque, ¿no? Todo el día, tanto las mujeres como los hombres estamos constantemente en un rebusque, pero esa sobrerepresentación pues finalmente termina recayendo en las mujeres, ¿no? Hoy estamos, por ejemplo, nosotras liderando la creación de empresas en Colombia, pero desafortunadamente terminan habiendo necesidades en garantías para sostener esas empresas, ¿no? Que sí. Cabe aclarar que son empresas creadas por mujeres que terminan siendo empleadoras y que terminan generando empleo y contribuyendo a la generación de la riqueza en este país. Laura, gracias. Completo panorama a nuestros invitados para empezar el tema de hoy, que es panorama laboral de Cali y la región, que no es ajeno también a otras ciudades del país donde enfrentan dificultades. Nos vamos a unos mensajes de patrocinadores, pero ya volvemos con una nota que han preparado nuestros compañeros de producción y con más sobre este tema. Les vamos a contar en este episodio, por ejemplo, cómo presentar una hoja de vida, por qué es tan importante la entrevista, cómo irse vestido, que pueden parecer aspectos de forma, pero que son determinantes, así como en el noviazgo, en esa primera cita. Ya volvemos. Ya estamos nuevamente en contacto del canal Univalle TV, de Univalle Estéreo, para hablar sobre el panorama
laboral en Cali y la región. Ya vimos cómo superamos en el caso de Cali la media nacional y también las ciudades como Medellín y Bogotá. Pero los voy a invitar a ver la siguiente nota que ha preparado nuestro equipo de producción. Nos quedan temas del primer bloque pendientes: el tema de mujer, el tema de empleo informal, el tema de a dónde se van esas personas que se quedan sin trabajo en el mercado laboral. Veamos la nota y ya regresamos. Contar con un empleo formal, estable, luego de pasar por un proceso de formación académica, no es una realidad que aplique para muchos cuando se habla del panorama laboral en Colombia, donde en los últimos años se ha experimentado una serie de cambios significativos, reflejando no solo oportunidades, sino también desafíos que enfrenta el país en el campo laboral. En su más reciente medición, el DANE informó que el desempleo en Colombia para el mes de septiembre de 2024 se ubicó en 9,1%, aunque es una cifra menor a la reportada en el mismo periodo del 2023, cuando el indicador llegó al 9,3%, persisten varias problemáticas relacionadas con el empleo en el país. Por ejemplo, la brecha de género. Para las mujeres, la tasa de desempleo en septiembre es del 11,8%, mientras que para los hombres es del 7,2%. La informalidad es otra de las variables a tener presente cuando se habla del mercado laboral colombiano. Actualmente son 13 millones de colombianos que están generando ingresos en esta condición, muchos de ellos que cuentan con niveles educativos superiores, frente a las pocas ofertas u otras situaciones que no permiten llegar a formalizarse laboralmente. A pesar de algunas mejoras en las últimas décadas, el mercado laboral colombiano continúa presentando varios síntomas de disparidad y puntos a atender como parte de políticas y estrategias que generen espacios laborales, porque, como lo indica el DANE, en el caso de los 1.5 millones de colombianos que están en condiciones de desempleo entre los rangos de edad de los 25 a 54 años. ¿Cuál es la relevancia de la educación en relación con el mercado laboral en Colombia? ¿Cuáles son los sectores que están generando empleo en el país? Hoy en Contacto, un análisis sobre el panorama laboral en Colombia. Bienvenidos y bienvenidas. Ya estamos nuevamente en Contacto y un tema que Laura planteaba y que es muy preocupante es porque las mujeres, digamos que encuentran menos oportunidades al momento de buscar empleo, porque hay mayor número de mujeres desempleadas que hombres. En el caso de Cali, ¿qué pasa con ese indicador? Según los estudios de calidad de vida e investigaciones. Alejandro, ¿en Cali cómo vamos? Bueno, entonces cuando hablamos de temas de desempleo y hacemos como la diferenciación según sexo, vemos que hace un ratico charlamos que bueno, la tasa de desempleo de Cali general fue de 10,9%. Cuando lo vemos para los hombres, esta tasa fue de 9,6%. Si lo vemos, este 9,6%, ¿cómo estaba frente al año anterior? Frente al mismo trimestre del año anterior, esta tasa se redujo en, ya te digo, en 0,7 puntos porcentuales. ¿Se crearon empleos para hombres? No necesariamente se crearon, pero digamos que sí hubo menos personas desempleadas, ¿sí? No hay una sustitución como exacta de desempleo a empleo. Cuando vemos entonces las tasas para las mujeres, entonces tengamos de referencia este 10,9, para las mujeres fue de 12,2%. Son las que suben el promedio. Exactamente, entonces digamos que ahí hay una brecha, no solamente, o sea, está por encima de la tasa de desempleo general, hay una brecha de casi 3 puntos porcentuales con los hombres en términos de tasa de desempleo y es un montón de gente también. Entonces esta tasa es superior y además si lo vemos frente a la variación del año anterior, vimos que en los hombres hubo una disminución, en las mujeres hubo un aumento de 0,5 puntos porcentuales. Crece la brecha. Entonces digamos que si comparamos estos trimestres, hay un incremento de la brecha en este caso. Laura, ¿cómo analiza, Laura que hace parte, además de liderazgos y colectivos de mujeres, cómo analiza estas cifras tan preocupantes? Como estábamos ahora discutiendo en la breve introducción que hice, es justamente recordar quienes están liderando estas micro, pequeñas y medianas empresas y los emprendimientos, ¿no? Entonces, como lo mencionaba Alejandro, claro en la tasa de desempleo vemos una brecha enorme entre hombres y mujeres, esto sumado también al sistema de cuidado, a la economía de cuidado, las labores no remuneradas que
se nos ha asignado casi que culturalmente a las mujeres. Y esto también se ve reflejado, por ejemplo, en los emprendimientos que existen en el país, y es esa sobrerepresentación en la informalidad, ¿no? Entonces, no les di el dato ahora, pero según cifras de Confecámaras, en el 2022, el 62,5% del total de las empresas fueron creadas por mujeres. Y como lo veníamos diciendo, pues es importante destacar estas empresas creadas por mujeres. ¿Por qué? Porque primero pues son las que generan empleo, y esas cifras revelaron que durante su primer año de constitución de empresa generaron más de 92.000 puestos de trabajo en sectores que son los que finalmente terminan jaloneando el desarrollo económico del país y las regiones. Pero también es ver en dónde se están concentrando las mujeres en esta creación de empresas, ¿no? Y es que estas terminan estando concentradas en el comercio por mayor y por menor, alojamientos, servicios como comida, industria manufacturera, etc. Y para ello, pues es necesario también, como exigencia que también hacemos las mujeres, y es que se debe fortalecer la actividad empresarial, justamente también enfocado a estos municipios que están menos desarrollados en nuestro país. Sí. Y esto pues en datos locales, ¿no? A nivel global, si nosotros vemos una problemática enorme que podemos aterrizar también a nuestro país, y es que, bueno, finalmente, dónde también están o cuáles, o a nivel global, en cuanto las mujeres están liderando estas pequeñas y medianas empresas. Según un dato del Banco Mundial, se dice que más del 30% de las pymes del mundo las dirigen mujeres, pero se estima que el 70% de ellas no pueden acceder a financiación. Del mismo modo que, por ejemplo, hoy, como sucede, hablando en el caso de las pequeñas emprendedoras, empresarias de los barrios, las localidades, las comunas, etcétera, pues no terminan accediendo a créditos para poder invertir en maquinaria o tecnología que permita también el sostenimiento a mediano y largo plazo de estos emprendimientos. Así que, bueno, en esto lo dejo para continuar. Claro, y el panorama es muy preocupante en materia de oportunidades laborales para la mujer. ¿Qué encuentran ustedes, Paola, en esas convocatorias, en ese trabajo que les encargan a ustedes las empresas? ¿La petición es más de hombres para cubrir las vacantes? ¿Prefieren hombres? Bueno, dependiendo del tipo de cargo, todavía seguimos encasillando y caracterizando que el trabajo de fuerza solo lo pueden realizar los hombres, que el trabajo de atención, servicio al cliente, la asistencia administrativa, el trabajo más administrativo de documentación y demás, debe ser de las mujeres. Entonces, sin importar la preparación académica de la mujer que compite por esa vacante. Exacto, seguimos caracterizando cargos, poniéndole género a los cargos, seguimos encasillando. Cuando hoy en día hay estudiantes de recurso humano masculinos, hoy en día se han certificado muchas mujeres en el área de la construcción, y muchas de las, tenemos una cifra nosotros también en cuestión de orientación desde la Agencia Pública de Empleo y colocación, donde las orientadas mujeres están por encima de 60.111 mujeres orientadas en este año, de las cuales solamente más o menos 12.000 han sido colocadas, han sido contratadas. Y también en el tema de las ferias de empleo, son más las mujeres que están en esa necesidad de buscar empleo, ya de salir del hogar, de romper con ese rol de que la mujer está destinada a la casa, el hombre está destinado a generar el empleo. Y la generación actual está tratando de que ya hoy en día tanto papá como mamá, hombre, mujer, todos salimos en ese proceso de búsqueda de empleo, de traer a la casa, de formar parte. Son las que más acuden, pero las que menos enganchan. Son las que más acuden, pero las que menos enganchan, dentro de los roles que todavía seguimos caracterizando y dándole un género al cargo que puede ocupar. Y si queremos ser más explícitos en los cargos gerenciales, por más de los datos que compartió la compañera, que hoy en día las mujeres están generando empresa, pero aún falta ese reconocimiento de la mujer empresaria, de la mujer empoderada, de la mujer que está generando empleo hoy en día. A veces se nos queda todo eso en la carreta, ¿no? Exactamente. Y no lo reconocemos. Bueno, Juan Camilo ha enfatizado buena parte de su trabajo en la población vulnerable. Allí, ¿cómo está el tema de mujer?
porque Cali es una ciudad receptora del conflicto armado y yo creo que en buena parte estar por encima de la media nacional tiene que ver con toda esa población que llega a Cali en busca de una oportunidad, sin saber cómo enfrentar la gran ciudad, cómo hacer una hoja de vida, cómo poderse bancarizar, perdidos totalmente. Sí, es un desafío también, vuelvo y lo reitero, porque Cali es receptora de las poblaciones que son desplazadas a causa del conflicto armado y que... De todo el occidente colombiano. Exactamente, del Cauca, ya sea su costa pacífica o sus la zona zonas montañosas, de Nariño, de Chocó, Putumayo, Huila, hasta Huila, Caquetá también, llega mucha gente acá. Entonces es un desafío y es muy complejo porque hay una brecha tremenda en el sentido, por ejemplo, del manejo de las tecnologías de la información y la comunicación. Muchas, no estoy diciendo todas, lo voy a aclarar. Una buena parte. No tienen, por ejemplo, un correo electrónico. Entonces, ¿cómo me comunico yo? ¿Cómo una empresa se comunica con una persona que no tenga correo electrónico? A veces no tienen un teléfono celular. Exactamente, tienen simplemente una SIM card. Entonces se les perdió una y van cambiando. Y ocurre permanentemente con las ayudas sociales que da el gobierno, porque a veces ni siquiera los ubican. Las ayudas humanitarias, sí. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con el tema de desempleo de ellos? Por sus condiciones sociales, culturales que ellos tenían en sus territorios, tenían sus pequeños emprendimientos, sus fincas, sus galpones, sus cultivos, vivían de la pesca y demás. Entonces, ellos generaban empleo. Ellos tenían su propia entrada y capital pues adquisitivo. Cuando esto pasa, cuando esto se irrumpe, el conflicto los arroja a la gran ciudad. Exactamente. Y ahí se estrellan y tienen que volver a empezar. Hay ese choque cultural, y más que ese choque cultural también es una cuestión individual y psicosocial por la que la persona pasa, ¿no? Que se ve afectada su forma de ser. Benito, todo lo que yo construí me lo arrebataron y me lo quitaron, entonces, ¿qué va a pasar con esto? Entonces, muchas de estas personas no saben cómo ir a una entrevista laboral, llegan tarde por el tema de las ubicaciones, no se ubican bien, exactamente, llegan con hojas de vida no debidamente diligenciadas. O sea, comienzan el proceso en desventaja. Exactamente, exactamente. No tienen claro como un perfilamiento en eso. ¿Qué hacemos nosotros desde la Agencia Pública de Empleo? Tenemos una serie de orientadores para población víctima y vulnerable, ¿cierto? También para población migrante incluso, y brindamos talleres de formación para el trabajo, cómo hacer una hoja de vida, talleres de entrevista laboral. ¿En dónde los pueden pruebas buscar, de selección? Juan Camilo? En la oficina principal, en la calle 23N, número 2N 38, en el barrio San Vicente. Y independiente de que hayan talleres o no, siempre hay unos orientadores que estamos al servicio de la gente, orientando a estas personas, perfilándolos, ayudándolos a mejorar su hoja de vida, dando esta preparación para la inserción al mercado laboral en el marco pues de la legalidad y la formalidad, ¿cierto? En donde les hacemos toda esta orientación y les decimos: una hoja de vida es así, tiene que tener en cuenta estos aspectos en el momento de la entrevista, presentación personal, pruebas de selección. O sea, muchas personas no saben cómo presentar una prueba de selección, no saben qué es una prueba psicotécnica. Entonces nosotros desde la Agencia Pública de Empleo y desde el SENA lo que hacemos es trabajar para disminuir esa brecha pues de desigualdad social y esa brecha que hay con estas poblaciones vulnerables. Y ahí también un poco el tema de lo que hacemos es recibir la persona, en qué condición formativa, de experiencia y demás se encuentra la persona, para poder orientarle, decir, vamos a hacer esta ruta de formación y vamos también a incentivar a que puedas ingresar a formación, o tu proyección es más de emprendimiento, entonces articularnos con Fondo Emprender, tener en cuenta que el SENA igual oferta formación, empleabilidad y el tema de emprendimiento como tal. Entonces tratamos siempre de articular las rutas y articularnos también con entidades gubernamentales, con ONGs, con otras fundaciones como tal. Entonces hay y muy bastantes interesante proyectos. Lo que dice Juan Camilo y Paola, para que ustedes
si son desplazados, si son población vulnerable, que ha llegado a Cali con la posibilidad o con la intención de buscar un empleo, pues también busquen primero esa asesoría del SENA en el barrio San Vicente y puedan encontrar un poco más de orientación para de pronto ser más competitivos al momento de luchar por un empleo. Nos vamos a unos mensajes de patrocinadores y volvemos en contacto para hablar de cómo presentar una hoja de vida, de cómo presentar una entrevista, de cómo prepararse para salir a buscar una oportunidad en el mercado laboral. Ya estamos en contacto nuevamente para hablar de panorama laboral en Cali y la región, a propósito de las cifras con las que terminamos este año. Alejandro, de Cali, ¿cómo vamos? ¿Qué tan fácil es conseguir un empleo en Cali? ¿Qué dice la gente cuando le preguntan por este tema? Pues mira que justamente estamos en el lanzamiento de la encuesta, de los resultados de la encuesta de percepción ciudadana que realiza el programa. Esto es un ejercicio que se viene haciendo desde el año 2005. Entonces hay un acervo histórico de mucha información. Esta encuesta es representativa a nivel ciudad, por sexo, por estrato socioeconómico y digamos por agrupación de comunas también es representativa a ese nivel. Entonces termina recogiendo un poco la percepción general desde diferentes frentes. Cuando nosotros una de las preguntas que tenemos ahí es esa justamente la que acabas de hacer, si en Cali es fácil encontrar trabajo, y 23 de cada 100 caleños dice que es fácil. Y asociando un poco esta información con lo que estábamos hablando de estas brechas que existían también se refleja por ahí, sexo, claro. Entonces cuando nosotros hacemos esa desagregación, 21 de cada 100 mujeres dice que es fácil encontrar empleo, es decir, una cifra menor como ese resultado de 23, pero muchos más hombres, casi 29 de cada 100 hombres. Entonces, digamos que desde la percepción, que inclusive está asociada un poco a lo que estaban diciendo mis compañeros del SENA sobre el tema de cómo se percibían las ferias y en las vacantes en ocasiones, pues también se ve reflejado ahí. Se refleja lo que ellos, hombres y mujeres, encuentran al momento de emprender esa tarea de buscar empleo, ¿no? Sí, claro. Mucho más fácil para los hombres. Claro, también les preguntamos, otra de las preguntas que hacemos es si en Cali es fácil emprender con éxito una actividad económica independiente. También pues hay gente que obviamente no necesariamente tiene sus sueños orientados a tener un trabajo, sino que también tiene otras iniciativas, quiere inclusive pues generar empleo también desde ese lado. 38 de cada 100 personas decía que era fácil, unas cifras inclusive digamos... Que era fácil emprender. Claro, que con éxito una actividad. Y en este caso, digamos que se ve ligeramente más mujeres que hombres dicen que es más fácil emprender una actividad con éxito. En este caso, pues tenemos que 40 de cada 100 mujeres dice que es fácil, mientras 37 de cada 100 hombres dice que es fácil. Que coincide mucho con lo que decía Laura. Claro, justamente quería conectar un poco con lo que estaba diciendo Laura frente a la creación de empresa. Entonces también tenemos como estos daticos que queríamos datos muy interesantes. Laura, ¿tiene que ver el hecho de que las mujeres estén tan presentes en los emprendimientos, la vocación o la dificultad que encuentran al momento de buscar empleo? Bueno, yo creo que no es tanto la vocación, sino como lo mencionaba, es la economía del rebusque, ¿no? Finalmente, las mujeres, pues aunque sí nos hemos concentrado en ciertas áreas o incluso nosotros representamos mayoría en la formación académica, hoy somos más mujeres incluso en la universidad que hombres, pues vemos también que las mujeres quedamos relegadas a ciertas profesiones o labores. Pero más allá de eso, que eso es importante lo que acabo de mencionar y lo que tú preguntas, y es que las mujeres hoy representamos la mitad de este país, incluso un poco más. Es decir, esto es importante tenerlo en cuenta porque es que las mujeres no somos un gasto social así como los gobiernos nos han querido ver, ¿no? Sino somos agentes de transformación y también contribuimos significativamente al desarrollo económico del país. Entonces, claro, ante esta economía del rebusque, pues desafortunadamente hemos visto que, pues, ante lo que haya, pues es con lo cual la mujer logra sostenerse. Paola,
las recomendaciones más importantes para presentar una buena hoja de vida, para aspirar a un cargo donde, sin duda, esos temas de forma también son importantes? Claro que sí. Bueno, la hojita de vida tener presente primero que todo, que es la carta de presentación a la empresa. Es el primer contacto que tenemos con cualquier entidad a la que queremos aplicar. Entonces, la forma en la que la organizamos, que sea concisa pero sustanciosa la información, muy ordenada, que visualmente que sea aplique agradable. mucho para el perfil que están buscando. Y que aplique mucho. Y ya en la información que necesitamos, datos de contacto actualizados, por favor, el correo electrónico, un correo electrónico formal. Si deseamos poner foto o no, no es algo obligatorio, pero si deseamos poner la foto, que sea una foto proyectiva, una foto formal, que vaya en concordancia con nuestra proyección profesional. El perfil ocupacional es algo muy sustancioso, que es lo primero que va a enganchar a los reclutadores. Entonces, yo soy un técnico en asistencia administrativa, con 6 meses de experiencia, con énfasis con conocimientos con habilidades, y aquí vienen las famosas habilidades blandas. Entonces, tengo habilidades en trabajo en equipo, en atención al detalle, trabajo bajo presión, en relaciones interpersonales, que eso también es algo de lo que hoy en día el empresario está buscando. Profesionales integrales. Sí, yo sé muy bien cuál es su perfil, yo ya leí su hoja de vida, y en una entrevista, ¿usted qué más tiene para ofrecerle a la empresa? ¿Cómo la empresa entra en articulación con su proyecto de vida? Entonces, toda esa parte tiene mucho que ver con lo que podemos proyectar en nuestra hoja de vida. Importante la organización y cómo organicemos ese perfil ocupacional. Juan Camilo, otros aspectos al momento de la entrevista que tienen que ver con la presentación personal, que tienen que ver con quizá factores incluso ocultos que tienen las empresas y no los fijan en la lista de requisitos para cumplir con el cargo, pero están ahí implícitos. Por ejemplo, me imagino yo, voy a especular, necesitamos un hombre joven en oficina, aretes no. Necesitamos un ejecutivo de ventas, no tatuajes visibles. ¿Eso pasa? Sí. El tema de la presentación personal, entonces cuando vayamos a una entrevista laboral, a una feria o microferia de empleo, pues irnos presentados de manera adecuada para lo que vamos, ¿cierto? No nos vamos a ir, por ejemplo, en mochos. Tenemos casos de chicos que nos han ido en mochos, de chicas que nos van en shorts, en crop tops, chicos que nos van en camiseta esqueleto, con gorras y demás, con la camiseta del América, el Deportivo Cali, el Boca Juniors. No, o sea, los procesos se inician con seriedad, yo siempre les digo eso. Claro. Los procesos se inician con seriedad, y en el momento que tú vas a dejar la hoja de vida, como lo mencionaba mi compañera Paola, la hoja de vida es la carta de presentación, y si estamos en una feria o microferia de empleo, pues ahí está el reclutador de la empresa, la temporal de servicios, y muchas veces están necesitando la vacante así, usted cumplió con el perfil, le gustó el perfil, y de una lo mandan a exámenes médicos. Pero esa primera impresión es determinante. Pero esa primera impresión, los primeros 3-4 minutos son determinantes. Eso es lo que más se fijan ellos. Y tener en cuenta entonces, pues si tengo piercing, aretes, pues en el caso de los chicos y demás, te los quitas mientras vas. Ya habrá días para lucirlo. Exactamente. Por ejemplo, algunas empresas dicen que meseros que no tengan tatuajes en sitios visibles. Entonces son todas esas cosas que hay que tener en cuenta, que también pues hay que replantearse. Hay como un hilo delicado. Exactamente. Del respeto por la libre personalidad, pero exactamente, pero lo que buscamos es laboral ser exitoso, formal en Colombia está así, y desafortunadamente pues no hemos tenido esos avances en esas cuestiones, y es algo de tener en cuenta y presente. Pues tampoco nos vamos a ir vestidos como si fuéramos para un cargo gerencial, como la primera comunión, como un pingüino, como la primera comunión, ¿no? Pero tampoco yo le digo a las mujeres, no se vayan a ir con los tacones que van a bailar a una discoteca. Con la ombliguera. Exactamente. Nada de esas cosas. Irse presentado de manera formal a las ferias y microferias de empleo, porque el tema de la presentación personal y la hoja de vida, y como usted se dirija también al reclutador en el tema del respeto, es fundamental, porque a veces llegan personas
hablándole al reclutador como si fuese el mejor amigo de toda la vida. Y eso también hay que tenerlo... Con confianza, con demasiada confianza. Exactamente, y eso también hay que tenerlo presente y saber pues que hay se debe guardar una cierta distancia y un protocolo. Muy seguramente va a pensar, si esto es ahora, tampoco va a respetar a sus jefes. Probablemente. Ahí quisiera aclarar también un tema de si hemos avanzado como sociedad en muchas cosas. Ya hoy en día, digamos que, voy a decirlo así, no se sataniza tanto el médico con tatuajes, pero todavía estamos en una cultura muy conservadora, en una cultura donde la primera impresión cuenta, no es la única ni la última, pero cuenta, y como lo mencionamos ahora, ir a una entrevista laboral es ir a esa primera cita donde yo tengo que enamorar al entrevistador. Sí. Y las estadísticas nos dicen que en los primeros 90 segundos el entrevistador ya sabe si usted va a seguir en el proceso o no. Pues aspectos demasiado importantes que tienen que ver con ese primer contacto de los aspirantes a un cargo. La presentación de su hoja de vida, como la diligencia, y también la entrevista, que es muy importante. Pero bueno, digamos que ya en las competencias, hablar un segundo idioma abre puertas, ¿no? Sí. Así a veces de pronto no sea tan recompensado económicamente. Lo vimos ahora con la COP16. Claro, no nos vamos muy lejos, lo acabamos de vivir. La Unión Europea. Se necesitaba mucha persona que hablara más de un idioma. Para traducción simultánea. Colombia, para traducción simultánea, para acompañamiento con las delegaciones, para la interacción en los diferentes espacios que iban a ver. Y no necesariamente tiene que ser inglés. Hay mucha gente que tiene su tema con el inglés. Hay otros más exóticos. Pero está el portugués, está el mandarín, está el alemán, está el francés. Hay muchísimas opciones. Y nosotros a los aprendices, cuando hacemos trabajo con ellos, ya que van a salir a certificación, etapa productiva, a enfrentarse a las empresas, les recalcamos mucho eso, que valoren los procesos de segunda lengua que tiene el SENA. El SENA tiene mucha salida a nivel internacional y nosotros incluso en la agencia de empleo contamos con vacantes internacionales, ya manejamos una transnacional y ya muchas de las bolsas de empleo en Cali cuentan con esa transnacional. Hace unos días Confenalco dejaba claro que una empresa alemana estaba muy interesada en un grupo de jóvenes para llevárselos, pero todo iba a depender en el proceso de selección del proceso de aprendizaje de ese idioma para poder desempeñar el trabajo. Entonces, quienes pudieran lograr un proceso de aprendizaje más avanzado serían los seleccionados para ese proceso, y es real. Bueno, algo para complementar muy breve ahí, Alejandro. Hace poco la Secretaría de Desarrollo Económico lanzó algunas cifras asociadas como a temas de cómo fue el tema de los empleos en la COP, que digamos todavía no están las estadísticas oficiales del DANE, que vienen pues como avanzando. Se están decantando. Sí, pero digamos para Cali pues la Secretaría lanzó las cifras, dijo que se habían creado más de 1000 empleos, que se habían tenido unos impactos importantes en términos no solamente pues de empleos, sino de ventas y de turismo, que llegaron más de 21.000 turistas, que digamos que fuera de estos 21.000 turistas pues que obviamente irrigan a toda la economía, y pues obviamente hubo una ocupación hotelera del 97% más o menos en la ciudad, pues inclusive... Fue una inyección económica. Claro, fue una inyección económica el desarrollo fuerte, de la ciudad. que esperamos que ahora pues obviamente se refleje un poco en cifras, pero pues hay que tener como dos cosas en cuenta, y una pues es la realidad del día a día, y otros pues la magnitud del evento que igual pues fue muy importante para la ciudad en esos términos. También que hubo ganancias en términos pues para diferentes sectores económicos de cerca de 66 millones de dólares, que pues es una plata importante pues que le llega a diferentes sectores en la ciudad. Entonces pues también como no es pues como por decir que el panorama es desalentador, obviamente tenemos una realidad de cifras. Y la zona verde también así lo mostró. De acuerdo, entonces pues... Bueno, nos vamos a unos mensajes de interés y volvemos con conclusiones de nuestros invitados, cada uno desde su área, desde su percepción, en este tema de mercado laboral para Cali y para la región. Ya regresamos. Estamos en contacto y hablamos de panorama laboral en Cali y la región. Y estamos ya en conclusiones con nuestros invitados. Empezamos con Alejandro López, de Cali. ¿Cómo vamos?
Bueno, listo. Entonces, primero, pues mencionar un poco también que el empleo siempre está vinculado con la actividad económica. Si bien, digamos, las cifras actuales, pues, en términos de desempleo juvenil y de desempleo, pues, en general, no son las mejores, pues, frente a otras ciudades, pues hay que tener en cuenta un poco que también la actividad económica viene mejorando. Hace un par de meses lanzaron el IMAE, que es la última cifra pues que saca la Secretaría de Desarrollo Económico en conjunto con la Universidad Javeriana, en donde se muestra que Cali está, digamos, ha tenido un crecimiento de 2,9% a segundo trimestre. Entonces digamos que es un crecimiento superior, inclusive pues a los otros pues indicadores. Ahí digamos que preocupa un poco el sector de construcción, que es el que genera empleos y dinamiza y tiene diferentes encadenamientos, que es uno de los sectores que presenta una caída fuerte, pero sin embargo el indicador del IMAE sigue presentando una tendencia positiva. Entonces hay que esperar un poco esa recuperación para que se sigan jalonando empleos, que se siga pues trayendo inversión hacia la ciudad. Creo que el tema de la COP deja oportunidades gigantes de generar alianzas e inversión y una reputación también a la ciudad diferente. Entonces pues siempre son como desafíos y oportunidades que hay, siempre es como encontrarle un poco esa comba al palo para ver cómo se va generando pues como todas estas oportunidades a los y no caer en el pesimismo, ¿no? Sí, no, de acuerdo también. Alejandro, gracias. Laura, su conclusión. Agradecer por el espacio y invitarlos a poder leer también los boletines y los artículos de investigación que sacamos desde Sede Trabajo. Bueno, mi reflexión gira en torno a que principalmente cualquier reforma que se tome en el país sin tener en cuenta los acuerdos comerciales a los que Colombia está hoy suscrito va a ser insuficiente, porque eso va a generar que se siga generando pobreza, que en materia de política pública, fiscal, mercado laboral, etcétera, pues tiene una conexión directa entre las condiciones de las mujeres y los problemas del desarrollo productivo, la generación de recursos, cómo se está gestionando el gasto público. Así que bueno, sin un aumento en la producción, pues va a ser imposible satisfacer las necesidades de las mujeres, que finalmente se termina viendo o se termina evidenciando en la debilidad de la economía, la cual pues termina siendo, o la cual termina estando casi que determinada, valga la redundancia, por las carencias en la infraestructura y el empleo, y también importa la reflexión de que sí existe una brecha geográfica en el país como barrera para acceder también al derecho pensional y poder seguir discutiendo esto entre las brechas que existen entre la zona urbana y la zona rural, que refuerza esa idea de que la actividad económica y productiva sigue estando concentrada en ciertas ciudades capitales. Sí, gracias por acompañarnos. También, Laura, Paola, su conclusión. Bueno, reiterarle a la gente que nos está escuchando que dentro del mercado laboral somos nosotros el producto, entonces fortalezcan su marca personal. Tenemos que vendernos bien. Vendernos bien, sí señor. Fortalecer esa marca personal, esas habilidades y destrezas propias de cada uno de nosotros, reforzarlas con las habilidades duras, que son todo el tema formativo, de capacitación y experiencia que tengamos, para que puedan ustedes 100% participar en los procesos de selección, o incluso para emprender también se necesita tener una identidad dentro de la competencia que existe a nivel de emprendimiento. Entonces, ya seamos empresarios o seamos buscadores de empleo, reforzar nuestra marca 100%, y la invitación también es a los empresarios a que dentro de todos estos beneficios tributarios que tiene el Ministerio de Trabajo y que tienen el gobierno como tal, fomentar aún más la población joven, el primer empleo, con una empresa de acá de Cali a nivel nacional, que es Listos, existe el programa Más 40, para también potenciar la experiencia que tiene la población que tiene más de 40 años a nivel nacional dentro de lo que es el proyecto, y que conozcamos también los beneficios tributarios que tiene la población con discapacidad, el beneficio para la mujer, cabeza de familia, y muchas cosas más que también podemos articular y seguir fomentando el trabajo formal o informal, pero que genera esa economía que estaba hablando ahora el compañero para la ciudad, y que la verdad Cali ha venido saliendo muchísimo más proyectada a nivel nacional e internacional ya. Juan Camilo, su conclusión. Bueno, de antemano agradecer a ustedes por el espacio y por la invitación, promoviendo los servicios de la Agencia Pública de Empleo para todas las personas que quieran fortalecer su hoja de vida,
recibir una orientación para las redes efectivas de búsqueda de empleo en la calle 23N, número GN38, en el barrio San Vicente, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 4:30 de la tarde. Hay un equipo de orientadores que, valga la redundancia, los orienta en todo este tema. Y complementando un poco lo que mencionaba mi compañera Paola, motivar al empresario de que contrate estas personas víctimas del conflicto armado, madres cabezas de familia, personas en situación de discapacidad. Población vulnerable. Población vulnerable, para que reduzcamos estas brechas de desigualdad social y estos índices de desempleo también disminuyen, porque cuando uno contrata a una persona dignifica y salvaguarda modos y formas de vida. Entonces dignificamos al hijo, a la esposa, a la madre, bueno, a toda una familia, y eso también aporta al tejido social y a la economía a nivel local, regional y nacional. Entonces esa es la invitación a reducir brechas de desigualdad social a través del empleo a nivel formal y legal. Un buen mensaje para los empresarios. Juan Camilo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Alejandro, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Paola. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Laura. Gracias por la invitación. Nos vamos hasta aquí en Contacto. Volveremos la próxima semana con otro tema de interés general. Hasta entonces.